bienvenidos todos los que estén en el programa Avivados por la Palabra, a Radio Bautista El Faro, que van a estar escuchándonos en la radio. Así que saludo a todos los que están en sintonía en Radio Bautista El Faro. Y aquí nosotros vamos a ir a Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1. Allí en su Biblia vamos a leer los versículos del 1 al 6, Proverbios 1, del 1 al 6, para la enseñanza del día de hoy. Muy bien, en la Radio Bautista El Faro, estamos transmitiéndole una enseñanza compartida en la Iglesia Bautista Salvación por Gracia. Proverbios 1, yo voy a leer el versículo 1, ustedes y juntos vamos a leer el versículo 2, y nos juntamos una vez más en el versículo 6 para terminar. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Oremos, por favor. Jehová Dios, rogamos tu bendición y tu presencia mientras meditamos en tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que están congregados en este lugar el día de hoy para recibir tu palabra. También pedimos tu bendición, Padre, por personas que escucharán esta enseñanza a través de la Radio Bautista El Faro en el programa del día de hoy. Que tu presencia esté para bendecirles y hablarles a ellos también. Por favor, dirígenos, Jehová Dios, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, vamos a ir a estar en la Biblia viendo este fragmento de Proverbios. No quiero prometer o hacer falsas promesas, pero me gustaría, ir viendo Proverbios todos los miércoles. Ahora, no es un compromiso, nada más estoy siendo movido a mirar Proverbios de una manera más detallada. Entonces, probablemente en varios miércoles vas a escuchar algo de Proverbios, algunos quizá no, pero creo que hay muchas cosas, por supuesto en toda la Biblia, pero Dios ha inquietado mi corazón algunas cosas aquí en Proverbios y quiero compartir alguna de ellas. En primer lugar, vamos a mirar en este momento las razones para Proverbios, o los motivos de Proverbios. ¿Para qué es los Proverbios? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? La palabra de Dios en este formato poético, o en este formato de Proverbios. La misma Biblia lo dice, dice los Proverbios de Salomón, el escritor de este libro, hijo de David, rey de Israel. Y luego dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, ¿cuáles son los motivos o qué efectos va a traer Proverbios? Ahí nos da una lista. El versículo 3 dice que para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y ahí están las razones de por qué es un beneficio acercarnos al libro de Proverbios. Yo voy a comenzar en el versículo 2, donde está diciendo que los proverbios de Salomón son para entender sabiduría y doctrina. La palabra entender es una palabra hebrea, bin, en la transliteración que solamente estoy pronunciando, que significa, entre otras cosas, separar mentalmente,
Dice los proverbios de Salomón para entender sabiduría. Proverbios, hermanos, básicamente es un ejercicio mental, ¿ok? Proverbios nos va a ayudar a ejercitar nuestra mente, si me permiten, para conceptos espirituales, para conceptos escriturales. Y ahorita les voy a decir por qué la importancia de eso. Dice para entender, ¿ok? En verdad, no quiero decir que la Biblia es simple, sin duda Dios nos da entendimiento, Dios nos habla, pero muchos creyentes es poca Biblia la que entienden. Muchos creyentes es poca escritura la que pueden comprender. Es muy probable que porque no se han ejercitado para recibir la instrucción espiritual. Incluso el Hebreos, si no me equivoco, habla de tener los sentidos bien ejercitados. Entonces Proverbios nos va a entrenar. Cuando usted vaya a Proverbios, podemos ir a un versículo de Proverbios y leerlo, y tal vez algunos de nosotros no sabríamos qué significa, no pudiéramos discernirlo, ¿ok? Porque es algo que hay que meditar, ¿ok? Son cosas que hay que analizar. Muchas veces hay proverbios muy conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, el que está aquí luego, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero pudiera haber otros versículos, otros principios en Proverbios que no nos fueran tan claros de agarrarlos para nuestra vida, de entenderlo. Entonces, ¿para qué es Proverbio? Para entender sabiduría, ¿ok? Mientras me acerco a Proverbios, ¿qué hago? Te estás ejercitando para entender sabiduría. Déjeme decirle algo. Mucho de nuestro problema, amados hermanos, en nuestras vidas es que no entendemos sabiduría, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos ejercitándonos a entenderla. Debemos de aprender a ver sabiduría. Mire, cuando usted escucha palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando creyentes leen la Biblia, la misma enseñanza de la palabra de Dios, un creyente puede pensar, wow, qué bendición, esa enseñanza me ayudó mucho. Otro creyente puede pensar, ¿qué tuvo de especial esa enseñanza? He escuchado enseñanzas mejores, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería por qué la diferencia de conceptos? Porque hay que entender sabiduría, ¿ok? Hay que entender sabiduría. Porque a veces se nos hace incómodo, tedioso escuchar palabra de Dios. Pero disfrutamos cualquier otra cosa. O sea, 2 horas o 1 hora en la iglesia se nos hace una eternidad, pero 1 hora en Facebook se hacen 5 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender sabiduría. ¿Sí estás conmigo? Es como una comida, ¿ok? Yo puedo comer pozole y decir, wow, me encanta, es mi platillo favorito. Y alguien puede pensar, el pozole a mí no me pasa, ¿verdad? Entonces, es simplemente entender sabiduría a lo que tenemos que ejercitarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con Proverbios, ¿ok? En Proverbios vamos a conseguir el valor de la sabiduría. Vamos a aprender a evaluar la sabiduría. Vamos a aprender lo importante, ¿ok?, de la sabiduría. Y eventualmente el libro de Proverbios hará que se nos abra el apetito por la sabiduría. Entonces, ¿cuál es uno de los motivos de Proverbios? Bueno, versículo 2, para entender sabiduría, y luego dice, y doctrina. Ahorita me voy a mover hacia eso, pero quiero leerle algunos versículos. Proverbios 15, versículo 14. Proverbios 15, 14 dice la Biblia, el corazón entendido busca la sabiduría, ¿ok? Nota lo que dice, el corazón entendido. Quiere decir que alguien que no es entendido no le va a interesar buscar sabiduría. ¿Me están escuchando el día de hoy? ¿Ok? No les va a interesar. Entonces, el corazón entendido busca la sabiduría. Proverbios 15, 14. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 17,
27, dice la palabra de Dios. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Ok? Estamos siguiendo la palabra entender, porque la Biblia dice en Proverbios 1:2 que uno de los propósitos de lo escrito en Proverbios es para entender sabiduría. Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y Proverbios 28, versículo 6, dice la Biblia: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Entonces, ¿para qué es? ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Quién va a determinar? Oh, sí, es cierto, mejor es el pobre que camina en su integridad. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? Alguien que ha entendido sabiduría. ¿Ok? Alguien que no entiende sabiduría va a decir: no es cierto. ¿Cómo que mejor es el pobre? Va a pelear con la sabiduría. Entonces, ¿para qué es el libro de Proverbios? Para entender sabiduría. ¿Ok? El libro de Proverbios nos va a enseñar a evaluar la sabiduría, a llamar a sabiduría lo que la Biblia llama sabiduría, llamar ganancia de la sabiduría o beneficios de la sabiduría lo que la Biblia llama a beneficios de la sabiduría. Entonces, de regreso en Proverbios 1, versículo 2, estamos viendo los propósitos de Proverbios. ¿Ok? Dice que es para entender sabiduría. ¿Ok? Para entender sabiduría. Sabiduría es entender sabiduría es reconocer que necesitamos sus beneficios. ¿Ok? Quien no entiende el valor de la sabiduría no le va a interesar. ¿Ok? No le va a apetecer el procurar la sabiduría, o el buscarla, o incluso el pagar un precio por tenerla. ¿Ok? No le va a interesar. Y bueno, sabemos por la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿para qué es Proverbios? Bueno, es para entender sabiduría. Pero no solamente eso, también es para entender doctrina. ¿Ok? Doctrina. Ahora, mucha gente pelea que la doctrina comenzó en algún punto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero la palabra doctrina aquí es la palabra hebrea musar, que quiere decir corrección, enseñanza, instrucción. ¿Para qué te va a ayudar el libro de Proverbios? El libro de Proverbios nos va a ayudar para entender sabiduría. ¿Ok? No voy a andar pensando: mira, que con ganas aquello. Cuando entiendo por sabiduría, no voy a andar llamando sabiduría a lo que para Dios es necio. ¿Sí estás conmigo? Voy a estar en línea con el corazón de Dios. Para mí va a ser sabio lo que Dios piensa que es sabio. Pero no solamente eso, también Proverbios, otro efecto que va a traer en nuestras vidas es que vamos a entender doctrina. Vamos a entender musar. Y musar quiere decir corrección. ¿Ok? Déjenme decirle algo, amados hermanos. Uno de nuestros grandes problemas en nuestras vidas es que no entendemos corrección. Es decir, nos corrigen algo y nos ponemos al brinco. ¿Sí? Pienso que la persona que me está corrigiendo quiere pelear, me quiere ofender, me quiere regañar, me quiere atacar, y en cuanto me corrigen: por favor, maneje más despacio. Oyes, ¿qué daño me hace un oficial de tránsito con decirme que maneje más despacio? Pero como no entiendo, ¿ok?, doctrina, como no entiendo corrección, me pongo al brinco. ¿Sí me están escuchando? Un miembro de la iglesia que no entiende por qué se le enseña, por qué se le predica, se va amargado, se va enojado. A un hijo que no entiende corrección,
no entiende doctrina, no entiende lo que se le enseña. Mi mamá, mi papá, y no te lo dicen verbalmente, pero en tu mente ya te mataron, ya te sepultaron, ya te hicieron el novenario y vas a cumplir un año de muerto, ¿verdad? Pero ¿para qué es Proverbios? ¿Ok? Proverbios es para entender sabiduría, y no solamente eso, también es para entender doctrina, que la palabra hebrea quiere decir corrección, quiere decir enseñanza, quiere decir instrucción. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Ahora, ¿cómo me capacito? Por eso vienen tantas cosas que no me agradan a mi vida. Porque cuando Dios me quiere corregir, cuando mi papá me quiere corregir, cuando mi esposa me quiere corregir, cuando alguien más me quiere corregir, no entiendo corrección, no entiendo doctrina, ¿ok? No lo valoro, no lo agradezco, peleo contra eso porque no he pasado suficiente tiempo en Proverbios. Porque el libro de Proverbios nos va a llevar a entender sabiduría y nos va a llevar a entender doctrina. ¿Sí estás conmigo? ¿Qué quiere decir? Instrucción. Ahora, pero déjeme hacer un paréntesis aquí, porque la palabra corrección aquí, o doctrina hebrea, la palabra hebrea musar, también quiere decir enseñanza. Y nada más quiero, por como dato curioso, quiero leerles Proverbios 6, versículo 23. Proverbios 6, 23, ¿ok? Estamos viendo los propósitos, en qué nos va a beneficiar nuestra vida espiritual si nos acercamos más al libro de Proverbios. Proverbios 6, 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Quién quiere adivinar cuál palabra hebrea es la palabra enseñanza en ese versículo? La enseñanza es luz. ¿Alguien quiere intentar? No, ya lo contestó acá mi esposa, me hizo trampa, ¿verdad? Pero cuando dice aquí, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, esta palabra enseñanza es la palabra Torah. Es la misma palabra que se traduce en nuestra Biblia como ley. La palabra Torah, en verdad, más que ley, la palabra Torah estaría más legítimamente traducida si dijera instrucción. ¿Ok? La instrucción de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ok? Tal vez si fuera la palabra instrucción en lugar de ley, no habría tanta gente peleados con esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, es un asunto de doctrina. Pero cuando tú vas directamente a ver la palabra hebrea, yo no hablo hebreo, ¿ok? Pero tengo un libro así de largo y así de grueso que sabe mucho hebreo, y él es el que me enseña a mí, ¿verdad? La palabra Torah es la palabra enseñanza. La enseñanza es luz. Y se hace más interesante cuando traemos a mente que Jesucristo es luz y la enseñanza es luz. Y se hace más interesante si recordamos que la Biblia dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿para qué es Proverbios? Proverbios es para entender. Entonces, en verdad, ¿qué está sucediendo en nuestra vida espiritual cuando nos acercamos al libro de Proverbios? Nos va a ayudar a entender. El libro de Proverbios nos va a ejercitar para que en nuestra mentalidad cataloguemos las cosas espirituales y las cosas sabias como lo que son. ¿Ok? En verdad, amados hermanos, sin el afán de ofender, una de nuestras gran necesidad en nuestra vida espiritual, y si vamos a crecer en todo este año, vamos a necesitar sabiduría.
vamos a necesitar sabiduría, ¿ok? Porque si no tenemos sabiduría, vamos a querer crecer en un montón de métodos y de cosas que no son escriturales. Pero cuando tenemos sabiduría y vamos a crecer, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso nos va a poner en el camino correcto. ¿Sí estás conmigo? Muy bien, me muevo hacia adelante entonces. Vamos a Proverbios capítulo 1, ¿ok? Muy bien, estamos compartiendo esta enseñanza aquí en la Iglesia Bautista, pero también en Radio Bautista El Faro, ¿verdad? Vamos a continuar adelante con esto. Muy bien, Proverbios 1, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer, luego para eso es Proverbios, ¿ok? Para entender sabiduría y doctrina, y luego dice, para conocer razones prudentes, ¿ok? Para conocer razones prudentes. La palabra conocer es la misma palabra que se usó anteriormente para entender, para conocer razones prudentes. Ahora escúchame bien, por favor. Para conocer razones prudentes. Esa palabra razones significa palabra, algo dicho, ¿ok? Razones, algo que se te dice o algo que se te expone. Y luego prudentes, dice inteligentes, ¿ok? Ahora escúchame bien, aquí te lo voy a desglosar. ¿Para qué es Proverbios? Es para entender sabiduría, ¿ok? Y doctrina. Y también te va a ayudar para conocer razones, para conocer que cuando lo que se te dice, las palabras que escuchas, las palabras que se te exponen, sean prudentes, o sean inteligentes, ¿ok? Eso tiene que ver entonces con tu propia habilidad de conocer razones prudentes. Déjame decirlo de esta manera. El efecto de la palabra de Dios, que son palabras por supuesto sabias, el efecto de la palabra de Dios que oyes no solo depende del orador, sino de tu propia sabiduría, de tu propio nivel de sabiduría. Decía hace un momento, porque la misma enseñanza, la misma predicación, para una persona se le hace algo extraordinario que le bendijo demasiado, y para otra persona se le hace X, ¿verdad? Eso no fue nada, no me enseñó tanto, no me sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque se requiere que el que escucha sepa conocer razones prudentes. ¿Me están escuchando? Por eso es que muchos de nosotros, y no quiero abusar de los jóvenes, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, y los jóvenes especialmente, prefieren escuchar cosas que no son muy inteligentes. Y las razones prudentes se les hacen pesadas, se les hacen, no pueden pasar mucho tiempo o ser beneficiados de razones prudentes. Un joven, un adolescente puede pasar horas hablando con un amigo o con una amiga, pero no puede hablar 5 minutos con su papá o con su mamá porque ya están peleando, ya están discutiendo. ¿Por qué? Porque no sabe oír razones prudentes. ¿Sí me estás escuchando? Cuando tú recibes enseñanza de la palabra de Dios, si la palabra de Dios te beneficia, si la enseñanza que escuchas te bendice, te edifica, te ayuda, no es exclusivamente porque había un buen orador. Probablemente tenga un porcentaje que yo no sabría calificar, pero otro buen porcentaje de que lo que escuchas te beneficie es tu capacidad de conocer razones prudentes. Si tú no sabes recibir razones prudentes, mire, es muy probable que es por eso que escuchamos tanta enseñanza, tanta predicación, y nuestras vidas
cambian a paso de tortuga recién operada, caminando de cabeza. ¿Sí están conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que escucho es Biblia, si lo que escucho es predicación, ¿por qué no estoy avanzando en sabiduría, en crecimiento? ¿Por qué parece que no hay crecimiento? No soy espiritualmente más ágil, no soy espiritualmente más sabio, no soy más apetitoso para lo espiritual, no tengo mucho interés por lo sabio, por lo prudente. ¿Por qué? Probablemente porque no me he entrenado suficiente. ¿Ok? Tengo que ir a Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios me va a ayudar para conocer razones prudentes. ¿Sí me estoy explicando? Es algo que tenemos que despertar, el interés. Tenemos que aprender a conocer razones prudentes. Tenemos que aprender a evaluar que lo que escuchamos es palabra de Dios, es consejos con sabiduría, y los beneficios que esto me va a traer a mi vida. Déjenme decirle algo, amados hermanos. Ninguno de nosotros, de una manera consciente, deja escapar algo que nos trae beneficio. Voy a volver a decir eso. Ninguno de nosotros, de una manera consciente, dejamos escapar algo que nos va a traer beneficio. La única razón por la que muchas veces dejamos escapar beneficios espirituales es o porque no tuvimos interés o porque de plano no entendimos de qué se trataba. No, pues el pastor gritó y me explicó algo, pero la verdad me vine con las mismas. Tienes que entrenarte a recibir razones prudentes. ¿Estás conmigo? Yo estaba estudiando en la madrugada de hace un ratito y pensando, es un problema cuando nosotros no ponemos empeño a conocer razones prudentes. Es un problema en serio, hermanos. Y perdonen que ponga el ejemplo, ¿ok? Porque yo sé que pues está de moda la tecnología, usted sabe, redes sociales, Facebook y todas esas cosas. Pero muchas veces nosotros los creyentes interrumpimos nuestra comunión con Dios o nuestro tiempo en la iglesia por atender alguna otra cosa que no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero casi nunca interrumpimos algo sin importancia para atender algo espiritual. ¿Sí lo pueden ver o no? Es porque no entendemos razones prudentes. ¿Sí? Cualquier cosa me quita de orar, me quita de leer la Biblia, me quita la atención de la iglesia. A muchos creyentes, cuando les suena el teléfono, ¿cómo salen a contestar? ¿Qué importa? ¿Sí está conmigo? Chequen el WhatsApp aquí en la iglesia, se ponen a hacer quién sabe qué. Está bueno. Y luego nos preguntamos, ahora te estoy hablando de algo integral. Ocupamos aprender razones, ocupamos despertar nuestro apetito por razones prudentes. Para eso es Proverbios. Proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y es algo, si me permiten, a lo que hay que capacitarnos. No vamos a tener apetito por lo sabio y por lo prudente, nada más así como nada. Vamos a tener que ir a Proverbios, ¿ok? Y vamos a tener que entrarle a Proverbios, y tantos dichos sabios de Proverbios y puestos de una manera y comparados de repente con una hormiga y de repente con araña y de repente con el conejo, y de repente nos va a dar el ejemplo de un hombre necio y nos va a decir lo que le pasó a un joven que se fue caminando tras la casa de ella. Y cuando estamos viendo diferentes aspectos del libro de Proverbios y nos involucramos en esa sabiduría, nos entrenaremos al punto de que seremos suficientemente sabios para decir, eso es bueno y me trae beneficio y no lo quiero perder. ¿Sí? Lo quiero conmigo, lo quiero en mi vida. Entonces todo este desinterés por cosas escriturales y cosas sabias y cosas santas y cosas bíblicas, todo ese desinterés, amados hermanos, no es el resultado más que, discúlpeme, pero por la falta de sabiduría. ¿Okay? La falta de interés por lo sabio, por lo correcto.
porque no va a venir automáticamente, ¿ok? Por supuesto hay que orar por sabiduría, pero estamos leyendo en la Biblia. ¿Para qué es el libro de Proverbios? ¿Estás conmigo? Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y luego dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Imagínense las palabras. ¿Cuánto tiempo cree que nos pasaríamos estudiando cada palabra? Justicia, juicio y equidad. Son palabras potentes, ¿ok? Son palabras poderosas por todas las escrituras. Justicia, juicio y equidad. Déjenme decirle algo que probablemente en ningún otro lugar vamos a encontrar tanta justicia, juicio y equidad como en la ley de Dios. Y por supuesto en todo el consejo de la palabra de Dios. Pero voy a fragmentar esto y terminamos. Para recibir, ¿ok?, el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuando tú te distraes de recibir la palabra de Dios, pero no nos distraemos en otras actividades, nos falta Proverbios, ¿ok? ¿Por qué? Porque es para recibir. A quien no recibe consejo, cuando no recibimos consejo, es evidencia que nos falta lo que se consigue en Proverbios. ¿Para qué es Proverbios? Es para recibir el consejo. Y la palabra consejo también es la palabra musar, que quiere decir advertencia, enseñanza, reprensión. ¿Cuántas veces, hermanos? A mí me ha pasado. Una vez en el colegio bíblico, el decano me dijo, no quiero que hagas esto. Y yo fui, parece que me dijeron, ve a hacerlo. Hice exactamente lo contrario a lo que me dijo. Y por supuesto, tuve mi respectiva consecuencia, ¿verdad? Tengo que poner un ejemplo mío porque no puedo pensar en nadie que sea capaz de hacer eso como yo lo hice. Pero recibir, dice la Biblia, ¿ok? El consejo es advertencia, enseñanza, escuche, reprensión. Si no vamos suficientemente a Proverbios, la reprensión, que siempre tiene la intención, la reprensión correcta escritural, siempre tiene la intención de llevarnos hacia arriba, ¿ok? La reprensión nunca es el objetivo de noquearte, de tumbarte, de acabar contigo. Eso no sería la reprensión que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pero la reprensión siempre va a llevarnos a esperanza. La reprensión lleva a arrepentimiento. La reprensión lleva al reconocimiento. Pero cuando no tiene suficiente libro de Proverbios en nosotros, Proverbios es para recibir el consejo, nos capacita. ¿Por qué? Porque una vez que vas a Proverbios y vas a Proverbios, vas a darte cuenta que es importante recibir el consejo. Vas a interesarte en recibir el consejo. Y cuando se te dé un consejo, ya no lo vas a rechazar. Cuando se te reprenda, ya no vas a responder de una forma equivocada. Vas a saber que te reprende quien te ama, te reprende a quien le importas, te reprenden por tu bien, nos reprenden para salvarnos la vida. Pero si no tienes Proverbios, esa reprensión que era para
restaurar tu vida, como no aprendiste de Proverbios, ¿para qué es la reprensión? En lugar de levantar tu vida, esa reprensión te va a amargar, esa reprensión te va a enojar, esa reprensión te va a poner furioso, y en lugar de levantarte y seguir adelante, te vas a hundir más, nos vamos a hundir más y más. ¿Ok? Porque no sabemos, escúcheme, recibir reprensión requiere sabiduría. Requiere sabiduría. ¿Ok? Cuando no estamos listos para recibir reprensión, peleamos contra la reprensión. ¿Ok? Nos queremos zafar. No me digas, no es tu vida, no te importas, no te metas, ¿qué? Tú lo tuyo, yo lo mío, cada quien por su lado, no, usted búsquele, no, yo por acá, tú por allá, y X. Y ahí vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo. ¿Para qué es Proverbios? Para recibir el consejo, que quiere decir advertencia, enseñanza, reprensión. Para recibir el consejo de prudencia. Luego dice justicia, juicio y equidad. Escúcheme, cuando vamos suficiente al libro de Proverbios, y por supuesto a la palabra de Dios, vamos a mirar con claridad lo que es prudente, lo que es justo, lo que es equitativo. ¿Ok? Y vamos a tomar decisiones en consecuencia. Pero si no tenemos suficiente sabiduría de Dios en nosotros, en lugar de que un esposo al leer la Biblia y recibir reprensión diga, sí, cierto, le hablé mal a mi esposa, tengo que ir a pedirle perdón. Si no estás preparado tu corazón para recibir esa sabiduría, ese consejo de prudencia, alguien te va a decir, no, ¿por qué dejas que tu vieja esté hablando así? No, hombre, yo en tu lugar, 2, 3 cachetadas guajoloteras y el suelo, pum, y levántate. No, sí tienes razón. Desde que vamos a esa iglesia se está poniendo muy picuda. Entonces, ¿qué consejo vas a recibir? Vas a recibir el consejo que estás capacitado para recibir. ¿Qué consejo vas a... ¿Se acuerdan de Roboam? ¿Sí? ¿Qué consejo vas a ejecutar? Vas a ejecutar el consejo que está diseñado a tu nivel de sabiduría. ¿Ok? ¿Eres sabio? Vas a hacer un consejo, vas a seguir el consejo acá, a un nivel alto. ¿Ok? No lees Proverbios, no te importa ejercitarte para captar estas cosas, entender lo que es sabiduría desde la perspectiva de Dios, entender lo que es justicia y equitativo desde el punto de vista de Dios. Quieres mantenerte en una mentalidad secularizada, humanista, mundana, sin temor ni respeto a lo santo, a lo bíblico, a lo escritural. Queremos seguir con la mentalidad, el que me la hace me la paga, no, ¿quién es mi papá? ¿Quién me importa? Yo le hago esto y otro, y si quiere, si no, le echo a la policía. Y a ese nivel quieres vivir. Pero si quieres vivir a otro nivel, vas a ocupar Proverbios. ¿Sí me estoy explicando el día de hoy? Vas a ocupar Proverbios, porque Proverbios, lo que vas a leer en este libro, ¿ok?, te va a ayudar a recibir el consejo de prudencia, a recibir el consejo de justicia. Quiero que leerles Proverbios 2, versículo 1. Proverbios 2, 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia. Es importantísimo en Proverbios, hermanos, escúcheme bien: oído y corazón. Oído y corazón. ¿Sí? Porque todos podemos oír, pero no todos le damos un lugar en nuestro corazón a lo prudente que oímos. No todos le damos un lugar en el corazón a lo sabio que escuchamos. ¿Sí están conmigo? Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Una vez yo iba a predicar de esto aquí en la iglesia, en un grupo de jóvenes, en una reunión de jóvenes, y llegué temprano, y casi nunca sucede eso, pero llegué temprano, hace años de eso, y escondí un billete de a 100 pesos. Escondí un billete y le dije a los jóvenes, creo que los jóvenes de ese tiempo ya tienen 45 años ahorita, le dije a los jóvenes, hay 100 pesos aquí en el auditorio, el que los encuentre son suyos. Y andaban como locos buscando, y creo que nadie los encontró, no me acuerdo, pero la ilustración era que así como andaban buscando la plata, la Biblia dice que hay que buscar la sabiduría. Amén. ¿Sí? Si como a la plata la buscares. ¿Ok? Versículo 4. Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Miren, note el proceso. ¿Ok? La buscares, la escudriñares, entonces. ¿Ok? No podemos llegar a ese entonces si no pasamos el proceso. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los justos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Exactamente lo que está en Proverbios 1:3. ¿Sí están conmigo? Pero aquí en Proverbios 2 nos da un poquito más el procedimiento. ¿Ok? Hay que oír, hay que buscar como tesoro, hay que clamar por la sabiduría, por el entendimiento. ¿Ok? Y dice, cuando pases ese proceso, vas a ser espiritual y sabiamente capaz de entender lo que es justicia, lo que es juicio y lo que es equidad. Todos, hermanos, creo, sin temor a equivocarme, creo que todos ocupamos trabajar todavía en justicia. Todavía de vez en cuando hago lo que no me perjudica, aunque perjudique a otros. ¿Sí? Todavía de vez en cuando no soy tan justo. ¿Sí? En cualquier cosa, por mínima que sea. Y hay que aprender a practicar justicia. ¿Ok? ¿Qué es lo justo? Que hay que hacer lo justo, aunque tenga la facilidad de hacer lo injusto. Una vez que pasé este proceso de sabiduría, voy a estar listo para hacer justicia, juicio y equidad. ¿Ok? Eso es muy importante, hermano. Escucha el nivel de sabiduría. ¿Ok? Aun cuando juzgamos cosas, aun cuando evaluamos cosas, ¿ok? Tenemos que ser sabios. Porque si no soy sabio, yo siempre tengo la razón, nunca me equivoco. ¿Verdad? El equivocado eres tú, siempre. Y si pensabas que yo estaba equivocado, te equivocaste porque no soy equivocado. Pero cuando practicamos justicia, ponemos las cosas en una balanza. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces son cosas, hermanos, que nos van a traer beneficio. Bueno, yo he terminado aquí el día de hoy, ¿ok? Entonces, pero nada más, no me va a dar todo el tiempo, pero quiero que siga leyendo estos versículos y note los objetivos de Proverbios. ¿Qué cosas va a conseguir usted en Proverbios? Tenemos que ir a Proverbios para entender sabiduría y doctrina. Tenemos que ir a Proverbios para conocer razones prudentes. Tenemos que ir a Proverbios para conocer el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Déjame decirte algo, amado hermano. Mucho de lo que yo predico, o no nomás yo, mucho de lo que tu papá te dice, o lo que tu esposo te dice, o de las buenas charlas que tienes con tu esposa antes de que ella quiera golpearte, muchas de las cosas
prudentes que escuchamos, no las evaluamos si no estamos en la capacidad de hacerlo. ¿Sí estás conmigo? Entonces, tu servidor o cualquier otro predicador puede estar hablando justicia, juicio y equidad, puede estarte dando consejos de sabiduría, puede darte palabras prudentes, pero si tú no estás listo, esas palabras, estos consejos que se te dieron se irán por el caño de no sé ni me importa. ¿Ok? Y déjame decirle algo, hermanos, ya para terminar. Esto es mucho de lo que pasa en nuestras vidas espirituales. ¿Ok? Muchos creyentes, porque no estamos listos para tener sabiduría, para conocer razones prudentes, para entender doctrina, ¿ok? Dejamos ir muchas cosas. Y la mayoría de nosotros, amados hermanos, si nos analizamos de una manera honesta hacia adentro, probablemente vamos a encontrar que estamos decidiendo cosas y moviéndonos y viviendo probablemente mucho más en lo que yo opino, pienso, me imagino, considero que es lo correcto, en lugar de estar sometiéndome de una manera más consciente a sabiduría de la palabra de Dios. ¿Sí están conmigo? Pienso que hay mucho pelea en ese campo de la sabiduría, muchas bendiciones espirituales, mucho consejo espiritual, mucha palabra de Dios, mucha enseñanza, no llega a su objetivo y no cumple su propósito porque no estamos listos para evaluar. No, eso está bien, míralo, eso es correcto, eso es grande, es Biblia, es palabra de Dios, es sabiduría, yo quiero hacerlo. No llega a nadie. ¿Sí saben, hermanos? Mucho de lo que escuchamos no llega a ese nivel de nuestra vida. Mucho de lo que escuchamos se queda en el departamento de la información o hasta en el departamento del conocimiento, pero nunca lo evaluamos suficiente como para decir: yo quiero eso en mi vida, lo quiero conmigo. Esos beneficios de la sabiduría yo los quiero. Yo no quiero dejar caer consejos de prudencia. Yo no quiero pisotear reprensión que está diseñada para salvarme la vida, para guiarme de regreso al camino. Yo no quiero pelear con eso. Entonces vamos a tener que entrenarnos, y el libro de Proverbios va a ayudarnos con eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Tenemos que hacerlo. ¿Ok? Tenemos que hacerlo, porque muchas veces nos conformamos con que ya fui a la iglesia, escuché predicación. Escuchar predicación no sirve de absolutamente nada si esa predicación o esa enseñanza que recibimos o ese consejo que recibimos no es evaluado correctamente por nuestro nivel de criterio, de sabiduría, de prudencia, de inteligencia. ¿Sí están conmigo? Entonces es algo en lo que hay que trabajar. ¿Ok? Hermanos, ¿cuál otra razón piensa usted que hay? ¿Por qué razón cree que a veces pasamos tiempo sin orar, sin leer la Biblia? Cristianos pasan semanas sin poner un pie en la iglesia, porque no hay el nivel de sabiduría para evaluar que esas cosas son importantes. ¿Sí están conmigo? No se dan cuenta. Piensan: un culto, ¿qué más da? No importa. Pero cuando nos adentremos más al libro de Proverbios, por lo menos en los objetivos que el mismo libro da, nos va a ayudar a ejercitarnos para poder ser más capaces de entender sabiduría y doctrina, y vamos a conocer razones prudentes, y vamos a recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, yo quiero animarles, hermanos, mucho de nuestro crecimiento espiritual va a tener que ver con el nivel de sabiduría con que recibimos la misma palabra de Dios o cualquier otro consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad
que llega a nuestras vidas. Vamos a orar entonces y también vamos a terminar el programa en Radio Bautista El Faro. Gracias por haber estado con nosotros. Ojos cerrados, por favor, y vamos a orar. Jehová Dios, bendice tu palabra. Ayúdanos, por favor, para mirar en nuestras vidas estas